En el ejercicio 3 nos piden calcular el límite tendiendo a infinito de estas funciones más en los puntos que nos piden. Entonces, empezando por esta, vamos a empezar con el primer límite. Límite de x tendiendo a infinito de 1 sobre x al cubo. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Esto es 1 sobre algo que tiende a ser infinitamente grande, al cubo que sigue siendo infinito, lo cual esto tiende a ser 0. Si hacemos el límite de x tendiendo a menos infinito de esta función, ustedes observan que la potencia de el polinomio del denominador es de orden impar. Por lo tanto, esto lo podemos pensar como menos infinito al cubo, como si fuera un menos 1 al cubo por algo que tiende a ser infinitamente grande. Esto lo que hace es que en este caso sí tenemos la misma situación que un número, ¿sí?, donde nosotros tenemos un número finito dividido un número negativo infinitamente, pero que igualmente tiende a ser 0. Así que en este caso se cumplen ambas condiciones. Vamos a ver ahora qué pasa tanto en 0 por derecha como en 0 por izquierda. ¿Por qué lo pusimos por derecha y por izquierda? Porque justamente el 0 es un punto de discontinuidad de la función y ahí la función no es continua. Entonces, límite de x tendiendo a 0 por derecha, de 1 sobre x al cubo. Si nosotros recordamos, tendiendo a 0 por derecha, quiere decir que nosotros nos estamos acercando al 0 desde valores positivos. Por lo tanto, esto va a ser 1 sobre un número que tiende a 0, pero que en definitiva no es 0 y es positivo. ¿Sí? Es muy importante recordar esto. Esto lo que hace es que yo tengo un número finito, positivo, en el numerador, y un número infinitamente chico, positivo en el denominador. Positivo sobre positivo va a hacer que este número sea positivo, y un número finito dividido un número infinitamente chico hace que el resultado sea infinitamente grande. Por eso nos queda en más infinito. Y cuando hacemos el límite de x tendiendo a 0 por izquierda, el mismo concepto se aplica, pero en versión contraria. Nosotros estamos dividiendo esta función por un número que es negativo, muy cercano al 0, pero que, o sea, muy pequeño en módulo, pero negativo, ¿sí? Entonces, positivo dividido negativo es negativo, y un número finito dividido un número infinitamente pequeño da un número infinitamente grande en módulo, pero como vemos acá, negativo en signo, ¿sí? Si observamos el caso h, ¿sí?, tenemos esta función, raíz de 1 menos x sobre raíz de 1 menos x al cuadrado, y los límites van a ser naturalmente a 1 y menos 1, porque fíjense el dominio de esta función. Nosotros, ¿qué era lo que habíamos dicho? El dominio, la división no podía ser 0. ¿Sí? Por un lado tenemos esto, que la división no podía ser 0, o sea que raíz de 1 menos x al cuadrado tiene que ser distinto de 0. Esto hace que x al cuadrado, resumiendo, ¿sí?, elevado al cuadrado en ambos lados, resto 1, que x al cuadrado tiene que ser distinto de 1, por lo tanto x tiene que ser distinto de más o menos 1. Pero, a su vez también, observen ustedes que 1 menos x al cuadrado, por estar dentro de la raíz, tiene que ser mayor o igual a 0, menos x al cuadrado da mayor o igual a menos 1, x al cuadrado da menor o igual a 1, y tenemos que el módulo de x, al ser menor que 1, esto se interpreta como que tenemos x está entre menos 1 y 1. ¿Sí? O sea, los números de x tienen que ser en este sentido. ¿Sí? Entonces, por eso eso está puesto acá, que lo mismo se cumple del otro lado. Entonces, el dominio de esta función, el dominio total de esta función, ojo, porque acá nosotros teníamos que, acá está incluido el 1 y menos 1 y no es en este caso. La intersección de estos dos, la intersección de estos dos conjuntos, esto que son todos los reales menos estos números y esto que son solamente esa franja, para graficarla vamos a hacer así. Tenemos menos 1 y 1, esto es un conjunto, ¿sí? Y después tenemos el otro conjunto, que van a ser todos los números reales exceptuando el menos 1 y el 1. Por lo tanto, donde se juntan estos dos va a ser en el menos 1 sin incluir al 1 sin incluir. Por eso tenemos estos límites, ¿sí?, de x tendiendo a 1 por izquierda, ¿sí?, de este lado, y luego a menos 1 por derecha. Muy claro, muy clave entender este concepto. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Sí? Primero que, dado este dominio, la consecuencia natural, que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en la consigna, consecuencia natural es que no van a existir
los límites de x tendiendo a más o a menos infinito. Esto no existe porque el dominio de la función no lo permite. Por lo tanto, solo hay que evaluar el límite tendiendo a 1 por izquierda o a 1 por derecha, ¿sí? Entonces, teniendo a 1 por izquierda o a 1 por derecha, ¿cómo vamos a tener? Nos va a quedar límite de x tendiendo a 1 por izquierda de 1 menos x raíz sobre 1 menos x cuadrado raíz. Esto va a ser, observen, 1 menos 1 es 0 y acá tenemos 1 menos 1 es 0, o sea, tenemos 0 sobre 0, la indeterminación. Entonces tenemos que apelar a otro truco para poder calcular esto, ¿sí? ¿Qué se nos ocurre en estos casos? ¿Qué podemos ir haciendo para tratar de sacar la cuenta? Primero tenemos que tratar de identificar qué elementos tenemos en cada caso. Fíjense en esto, ¿sí? Voy a hacer una pequeña digresión acá, porque nosotros tenemos 1 menos x al cuadrado. Yo quiero que vean cómo está factorizado, fíjense. Hago una llamada acá y digo 1 menos x al cuadrado no es otra cosa que pensarlo como una diferencia de cuadrados. 1 al cuadrado menos x al cuadrado, ¿sí? Entonces, pensándolo así, aplicamos lo que veníamos viendo de diferencia de cuadrados, que cuando yo tengo dos números al cuadrado que se restan, esto no es otra cosa que la multiplicación de sus conjugados, o sea, más por menos, a más b por a menos b. En este caso, pensándolo así, esto nos queda como 1 al cuadrado menos x al cuadrado, lo podemos pensar como 1 más x por 1 menos x, ¿sí? Y la consecuencia que tiene esto es que aplicando, dado que esto está metido dentro de una raíz, tenemos un producto de raíces. Y la consecuencia de esto es que se pueden sacar como dos productos de raíces distintos. Es una de las propiedades de raíces. Si no las vieron, por favor repásenlas, muy importante en este caso. Entonces, si lo aplicamos acá, fíjense lo que nos va a quedar. ¿Ok? Vamos a aplicarlo en este caso. Esto nos va a quedar como límite de x tendiendo a 1 por izquierda de raíz de 1 menos x, que era lo que habíamos dicho acá, en esta parte, que ahí nos iba a quedar como 1 menos x raíz por 1 menos más x raíz. Y esto naturalmente hace que esto se cancele con este término. Vamos a tener 1 sobre 1 más 1 por izquierda, pero no importa porque sigue siendo un número, entonces acá tenemos 1 sobre raíz de 2. Raíz de 2 es irracional, así que nos queda de esta manera. Y vamos a hacer ahora el de menos 1. Entonces, en este caso, es lo mismo, si tendiendo a menos 1 por derecha, vamos a aplicar exactamente el mismo principio. O sea, acá nos queda 1 menos menos 1, ¿sí? Sobre raíz de 1 menos menos 1 al cuadrado. Esto lo que hace es 1 menos menos 1 es 1 más 1, que es 2, raíz de 2 arriba, y luego tenemos 1 menos 1 al cuadrado es 1, 1 menos 1 es 0, o sea que esto tiende a ser 0. Un número finito, y 0 por derecha, ¿no? Porque es un número positivo. Entonces, acá nosotros estamos, fíjense la pequeña sutileza acá. Menos 1 por derecha quiere decir que yo me estoy acercando al menos 1 por la derecha, ¿sí? Entonces, en módulo, los números acá son ligeramente menores que 1, ¿sí? Atenti con esto. Entonces acá, cuando yo hago esta cuenta, lo que estoy haciendo es hacer 1 menos menos 1 por derecha al cuadrado, ¿sí? 1 menos 1 por derecha al cuadrado puede ser 1 por derecha directamente. Pero ¿qué pasa? El módulo de este 1, el módulo de este es mayor que el módulo de este otro. Por lo tanto, esta resta tiene signo positivo. Muy importante esto. ¿Por qué? Porque yo voy a estar dividiendo acá dos números, un número finito, positivo, y un número tendiendo a 0, positivo. Más dividido más es más, y un número finito dividido algo que tiende a 0 es más infinito, ¿sí? Clave tener en cuenta estas cosas. En el caso del f, fíjense, tenemos f de x es e a la x menos 1 sobre x, con x los puntos donde son 0 y 0 por derecha y 0 por izquierda. Si vamos al dominio de la función, esto nos va a quedar. En el exponente no tenemos problemas, excepto en la división por x. Entonces, el dominio de f van a ser todos los x distintos de 0, o podemos pensarlo como r menos el punto 0. Por lo tanto, es lógico calcular el límite ahí. Si calculamos el límite que nos dijo al principio, límite de x tendiendo a infinito, de e a la x menos 1 sobre x, aplicamos lo mismo, ¿sí? O sea, el límite acá estaría solo en el exponente, porque la base queda igual. E a la límite de x tendiendo a infinito de x menos 1 sobre x. Para hacer esto aplicamos lo mismo que vimos en los casos anteriores, de dividir ambos términos por x,
¿sí? Entonces vamos a tener x menos 1, ¿sí? En este caso dividimos por x ambos términos, y esto lo que nos va a quedar, ustedes ven, es 1, ¿sí? Menos 1 sobre algo que tiende a infinito, que es 0, digo esto tiende a 0, sobre 1, e a la todo esto, que nos va a quedar 1 sobre 1 es 1, e a la 1, que es e finalmente, ¿sí? Y lo mismo si hacemos el límite de x tendiendo a menos infinito. Si ustedes observan, menos infinito acá no tienen diferencia, porque no lo voy a hacer háganlo ustedes, pero para que entiendan que el mecanismo es exactamente el mismo, ¿sí? No repetir. En este caso, 1 sobre algo que tiende a menos infinito tiende a ser 0 también. Y vamos a ver en estos puntos. Pensemos, límite de x tendiendo a 0 por derecha, de e a la x menos 1 sobre x. En este caso tenemos, esto sería e a la 0 menos 1 sobre algo que tiende a 0, o sea, va a ser un número e a la menos 1 sobre un número que tiende a 0. Como tiende a 0 por derecha, este es un número de signo, de módulo, ligeramente mayor que 0, pero positivo, ¿sí? Entonces es menos 1 sobre algo que tiende a 0 es positivo, ¿sí? Va a tener signo negativo, dividido en positivo es negativo. Y menos 1 dividido teniendo a 0 es menos infinito. E a la menos infinito, ¿cómo nos va a dar? Esto menos infinito podemos pensarlo como si fuera un menos 1 por infinito. ¿Y qué propiedades tenía la potencia? Que producto de potencia se puede pensar también como potencia de potencia. Es decir, si nosotros hacemos un poco las cuentas acá, ¿cómo nos va a quedar? E a la menos 1 a la infinito, ¿sí? Esto mismo, por propiedad de potencia, va a quedar así. ¿Y esto cómo va a quedar? E a la menos 1, damos vuelta al e, o sea, 1 sobre e a la infinito. Esto hacemos que 1 a la infinito sobre e a la infinito. 1 a la infinito es 1, y esto e a la infinito tiende a ser infinito, porque es una base que se hace infinito en ese sentido, y esto nos da 0, ¿sí? Entonces la función tiende a ser 0 en ese caso, ¿ok? Entonces, eso para tenerlo siempre en cuenta. Y vamos a ver qué pasa con el 0 tendiendo, o sea, la función límite de x tendiendo al 0 por izquierda, ¿sí? De e a la x menos 1 sobre x. Esto nos queda, observan. Vamos a hacer e a la 0 menos 1 sobre 0, pero por izquierda, ¿sí? Entonces, en este caso, entonces nos va a quedar e a la un número negativo dividido algo que tiende a 0, pero como es por izquierda es de signo negativo, ¿sí? Negativo dividido negativo es positivo, y algo un número finito debido a algo que tiende a 0 es infinito. Entonces es e a la más infinito. Y acá nos va a quedar otro remedio, que una base positiva que tiende a infinito, que está elevada al infinito, va a dar como resultado infinito, ¿sí? En el caso del d tenemos una función racional, ¿sí? Y acá nos piden calcular el límite tendiendo a más o menos 1. Entonces, como el del límite de x tendiendo a infinito primero, que es el que calculamos por tarea, x más 3 sobre x al cuadrado más 1. Aquí aplicamos el mismo truco de antes, en este caso, donde nosotros dividíamos por el x de mayor término, o sea, en este caso va a ser x al cuadrado de los dos. Entonces, estos dos dividido x al cuadrado, y de más abajo, donde tenemos x al cuadrado más 1, dividimos por x al cuadrado en ambos lados. Fíjense, esto con esto se va, acá me va a quedar un 1, esto con esto se va, me queda 1 sobre x, 3, esto no se anula y esto tampoco. Entonces, ¿qué números quedan con un número finito dividido algo de la x? Todos estos. Y todos estos están condenados a ser 0, por justamente el hecho de ser finito dividido un infinito. Entonces 0 más 0 sobre 1 más 0 es 0. ¿Qué pasa en el caso de menos infinito? En el caso de menos infinito es lo mismo, ¿sí? Lleguemos a este punto, ¿sí? Acá, lleguemos a este punto porque fíjense que la técnica es exactamente la misma, va a quedar también 0. Y ahora pensemos en estos puntos de discontinuidad. Nosotros, ¿por qué nos piden evaluar? ¿Por qué creen ustedes que nos piden evaluar la función en el 1 menos 1 por el dominio de la función? Si ustedes observan, x al cuadrado más 1 tiene que ser distinto de 0. Pero acá hay un tema, porque ¿qué pasa? En los números reales
no hay ningún número real que satisfaga esta ecuación. Un número al cuadrado que por default es positivo, ¿sí? Por default es positivo y no va a tener problema. Entonces, en este caso, ¿sí? Pensemos por ejemplo en, no sé, vamos a hacer, de estos no hay ningún problema, pero vamos a hacer por ejemplo por menos 1 por derecha. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Límite de x tendiendo a menos 1 por derecha, de x más 3 sobre x al cuadrado más 1. Reemplazamos, esto nos va a quedar 1 más 3 sobre menos 1 al cuadrado, que es 1, más 1 es 2. Y listo, acá directamente esto es 4 dividido 2 es 2.